Y el que está en el timón es César, ¿no? Así que, si no se han dado cuenta. Y, bien, gracias César, era solamente para eso. Sí, era para eso. Hermanos, nos sentimos contentos, sobre todo aquella persona que noche a noche se dieron cita aquí en este lugar y realmente hemos sentido la presencia del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Yo sé que algunos no pudieron estar aquí por razones personales y ahora que estábamos viniendo también el tráfico estaba muy pesado. Me llama el hermano Danilo, le digo prepárate con el mensaje porque posiblemente yo llegue a las 9 de la noche. Pero gracias a Dios aquí estamos. Yo le dije a mi esposa, ¿quién abrió el mar rojo? Fue Dios. Pues ¿quién abrió la pista para que yo pase? Le dije. Bueno, me dice, eso no te lo voy a contestar, me dice, pero ten mucho cuidado. Hermano, el Señor prepara el camino en toda circunstancia, y así yo lo creo. Vamos a orar. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, oh Dios, queremos agradecerte porque has permitido que lleguemos hasta esta noche predicando tu santa palabra. Mañana estaremos compartiendo nuevamente este mensaje del cielo, pero ya será en la mañana. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu sigas tocando los corazones de todas las personas que se dieron cita aquí en este lugar y sobre todo de tus hijos en la ancha faz de la tierra. Alabado y glorificado seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, una vez más estamos estudiando el capítulo 8 del libro de San Mateo. En esta oportunidad vamos a ir a los versículos 28 al 32. Las Sagradas Escrituras nos mencionan que cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. El relato bíblico empieza diciendo que Jesús se dirigió a la tierra de los Gadarenos. La tierra de los Gadarenos era un lugar muy difícil. Y Jesús siempre se dirige a los lugares difíciles. La tierra de Gadara era una tierra remota, distante. Y el Señor siempre le gusta ir
a los lugares remotos, a los lugares distantes, a los lugares más poblados o desérticos, donde existe un Hijo de Dios. Allí encontramos a Jesús. El Señor siempre está allí. Está listo para prestar auxilio. Un día, cuando Él estaba en los cielos, rodeado de miles y millones de ángeles que le servían y le adoraban, dejó todo para venir a esta tierra de humillación y pecado solamente para salvarte a ti y a mí. A veces nos asalta el pensamiento de que Dios se olvidó de nosotros. Nos asalta el pensamiento que Dios no nos ama. Nos asalta el pensamiento que nos dio la espalda. Y puede ser que en esta vida hasta tu mejor amigo se olvide de ti, te abandone y aún los seres más queridos nos dejen. Pero tenemos la promesa del Señor: yo nunca te dejaré. E iré hasta el lugar más distante de la tierra donde tú te encuentres. Fue por eso que Jesús, en aquella ocasión, como dice el texto bíblico, atravesó el mar y fue a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, una tierra distante, una tierra remota, porque sabía que allí en ese lugar había 2 hijos que estaban sufriendo, que estaban luchando, que estaban desesperados, viviendo una vida triste y acabados por el pecado. El texto bíblico nos dice que estos 2 hombres estaban endemoniados. En una de estas noches mencionamos lo que era un hombre endemoniado. Y le recordamos que un hombre endemoniado es un hombre sin voluntad. Un hombre que está dominado por el enemigo de Dios. Un hombre que él quisiera hacer algo bueno, pero hay algo que lo impulsa a hacer lo contrario. Lo interesante es que hay 2 tipos de personas controladas por el enemigo de Dios. 2 tipos de endemoniados. Porque las personas que no hacen la voluntad de Dios son endemoniados. Nosotros a veces pensamos que un endemoniado es aquel que cae al suelo y hace escándalo, que grita, se desespera. Pero hay mucha gente que está poseída por el enemigo y no hace escándalo. Gente que no cae, que no grita, ni llora. Aquellos que caen y tienen manifestaciones exteriores, además de ser dominados por el enemigo, son débiles física, mental y emocionalmente. Pero aquellos que son fuertes pueden también ser poseídos por el enemigo y nunca manifestarlo exteriormente. El texto bíblico es bien claro. Cuando el Señor Jesús afirma: el que no es conmigo, contra mí es. Solo existe una manera de salir del terreno del enemigo. ¿Y cuál es? Quedarse al lado de Jesús y seguirlo.
Quiere decir que en la vida espiritual no existen tres grupos. Aquellos que están con Cristo, los que están con el enemigo y aquellos que están en el terreno neutro, pensando en lo que van a hacer. No, en la vida espiritual solamente existen dos terrenos. O estás con Cristo o estás en el terreno del enemigo. ¿En qué terreno te encuentras tú? Si alguien dice, lo voy a pensar, voy a ver si me decido o no. Ese no es mi problema. El problema es tuyo. O estás con Cristo o estás con el enemigo. Es una verdad dolorosa. Es una verdad terrible, pero es una verdad bíblica, como muchas otras que son difíciles de aceptar. ¿Con quién estás? En la palabra de Dios está escrito y no tenemos otro remedio, sino predicar aquello que la palabra de Dios afirma. Volvamos a la historia de los gadarenos. El texto bíblico dice que esos endemoniados vivían, ¿dónde? En sepulcros. ¿Y quiénes viven en los sepulcros? Los muertos. Los que ya están muertos, están los cadáveres. Recuerdo en una oportunidad, allá en mi pueblo, vivíamos cerca a un cementerio. Y pues, antes de ir a la escuela, yo era un niño todavía, un teenager, como le dicen acá, mis 11, 12, 13 añitos, y me ganaba la vida regando las plantitas de las tumbas. Entonces, como la escuela empezaba a las 8 de la mañana, se supone, allá pues desde las 4 de la mañana ya está clarito, el sol radiante. Me levantaba muy temprano y me subía con mis latas las tiraba, me metía por una reja, después me encaramaba, ya estaban las latas allá y yo estaba ahí listo. Y así yo iba y regaba mis plantitas y todo, ¿ya? Entonces, eso lo hacía casi a diario. Y en una oportunidad que yo entro, bueno, no estaba tan claro que digamos, ¿no? Porque había ido muy temprano. Y cuando miro al suelo, veo 3 ataúdes. Y realmente, ¿quién no se asusta al ver un ataúd, no? Y dentro de un cementerio. Y me acerco y estaban abiertos. Y pude observar los cadáveres, pero ya estaban nomás el pelo como que les había crecido, pero ya eran calaveras. Usted se imagina un niño ahí y levanto la mirada y habían 3, allá los entierran así, se llaman nichos, como en cuarteles, ¿no? ¿Le llaman cuarteles? Habían 3 nichos abiertos, otro ataúd un poco salido y los otros que estaban en el suelo. Y bueno, el corazoncito mío comenzó a saltar de tal manera. Usted sabe la impresión para mí en ese momento, y llegué a mi casa, yo no sé cómo salí por ahí, pero salí con mis latas también. Sí. Y yo llegué a mi casa y mi mamá me dice, ¿qué te pasó? Yo no sé, mami, estoy asustado, me dio fiebre, hermanos. Imagínense, estos endemoniados vivían
para reírse, ¿no? Sí, pero también en ese momento. Y estos endemoniados vivían en los sepulcros. Ahora sabemos quiénes viven ahí en los sepulcros, los cadáveres. Lo que el texto bíblico nos quiere decir es que aquellos que no toman la decisión de seguir a Jesús y no se comprometen con Cristo, al estar en las manos del enemigo, están en el territorio de la muerte. Están muertos. Pueden respirar, pueden andar, pueden trabajar, pueden estudiar, correr, comprar, vender, ¿pero qué? Están muertos. Están muertos. No tienen, ¿y el muerto qué? No tiene vida. Los que están en el terreno del enemigo no tienen vida, porque la vida para Jesús no es simplemente respirar. La vida para Jesús es otra cosa. Él mismo dijo cuando estuvo en esta tierra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Y solamente aquellos que viven en comunión con Jesús están realmente vivos. Todos aquellos que no quieren comprometerse con Jesús de manera natural ya están muertos. Pueden estar respirando, caminando, pero están muertos, porque la vida de ellos no es vida. Una vida sin Cristo es un infierno. Es una confusión. Es un pozo sin fondo. Es un túnel sin vida. En cierta oportunidad, una persona dijo lo siguiente: prefiero morir porque esta vida ya no es vida. Efectivamente, estaba en lo cierto. Esta vida ya no es vida. ¿Por qué? Porque la vida sin Cristo no es vida. Por eso tienes que levantar las manos al cielo y agradecer a Dios que su palabra te llegó. Porque hoy tus ojos se abren a las verdades, esas verdades que no conocías, y ahora comienzas a vivir la verdadera vida. Maravilloso. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un video, y esta no es la única persona que ustedes han visto, tal vez han visto otras personas. Recientemente yo vi a una joven que no tenía brazos ni piernas, pero había encontrado a Jesús y lo había aceptado como su Salvador. Y vivía feliz, sin brazos, sin piernas, pero cantaba, gritaba con su boca, transmitía ese optimismo que tienen las personas que están al lado de Cristo. Sus pensamientos que fluían de sus labios positivos, palabras de ánimo y valor. Una persona sin piernas, sin brazos. Mucha gente se admira y dice: ¿por qué este hombre que no tiene brazos, o esta mujer que no tiene brazos ni piernas, es tan optimista? ¿Ustedes no han encontrado con personas que son bien pesimistas o que son bien negativas y tienen todo? Pero una persona sin brazos, sin piernas, ¿sabe por qué? Porque esta persona vive de verdad, porque está en comunión
con la persona vida, que es Cristo. Lamentablemente, sabemos que hay personas que tienen dinero, que tienen brazos, que tienen piernas, salud, familia, todo. ¿Y qué dicen? Esta vida no es vida. ¿Por qué? Porque no están con Cristo. Y cuando no estás con Cristo, todo lo que tengas, fama, dinero, propiedades, carrera, todo lo que tengas, no tiene sentido. El año pasado o el anteaño pasado, aquí en Georgia, un jugador de fútbol americano se había quitado la vida. No sabían por qué. Lo encontraron muerto en su apartamento. Un hombre con fama, con riquezas. ¿Qué le faltaba? Un tremendo carro que tenía en su parqueo, propiedad, de su propiedad, pero no tenía vida, no tenía a Cristo. Cuando estás con Cristo, las cosas, por insignificantes que sean, cobran sentido, cobran valor. Por eso es que esos endemoniados vivían en los sepulcros, porque estaban muertos, aunque estuvieran vivos. Y ahora el texto bíblico dice que vinieron al encuentro de Jesús. Vinieron a la persona vida. Vinieron a Cristo. Y aunque Jesús se dirigió a la tierra de los Gadarenos, estos hombres no sabían que Jesús los estaba buscando. Y al enterarse de su presencia, ellos se dirigieron a Jesús. Pero no lo buscaron para pedir ayuda. Los endemoniados no lo buscaron a Jesús para pedirle ayuda. El pecador nunca cree que necesita de ayuda. Aquellos hombres no fueron a Jesús porque tenían interés, sino porque tenían rabia de Él. No podían verlo a Jesús, por eso que fueron donde Él. Mucha gente que entra en la iglesia para criticar, agredir, pero en el fondo de su corazón, es gente que necesita verdaderamente a Jesús. Todos necesitan de Jesús. Hace poco conocí a un amigo, le digo que es un amigo porque siempre lo veo, conversamos y se presentó la oportunidad de hablarle de Jesús y me dijo, yo soy ateo. Qué difícil es encontrarse con un ateo. Yo me imagino que muchos de ustedes ya se han enfrentado con una persona que no cree ni en Jesús ni en el diablo. Es difícil. Pero tuvimos una conversación y yo le dije, realmente está bien interesante la conversación que estamos teniendo y me gustaría seguir conversando contigo. Y bueno, hemos pactado para encontrarnos en algún momento para mostrarle la palabra de Dios. Porque es difícil realmente tener un encuentro con una persona que no cree en Dios. Hay un evangelista muy famoso que nos cuenta una historia de un ateo que lo conoció en la universidad cuando eran jóvenes. Dice que este joven no creía absolutamente en nada. No creía, pero estaba presente, dice, en la iglesia. Estaba presente en la iglesia. Estaba presente
en todas las reuniones, no con el deseo de entregar su corazón a Cristo o por la necesidad de sentir a Jesús en su corazón. ¿Sabe para qué iba a la iglesia? Iba para ridiculizar, iba para agredir, iba para criticar. Y no solamente para eso, iba para discutir. Sigue contando este evangelista que el joven lo quería contradecir con sus argumentos delante de las personas que habían alrededor. Pero el Espíritu de Dios trabajó en el corazón de este hombre y sus ojos comenzaron a abrirse a las verdades bíblicas. Y un día tuvo que arrodillarse y confesar el nombre de Jesús delante de todos y fue bautizado. Los endemoniados también nos hacen recordar a este joven. ¿Por qué? Porque ellos no buscaron a Jesús para recibir su ayuda. Lo buscaron para insultarlo, para criticarlo, para agredirlo. En el versículo 29 encontramos lo siguiente. Clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Igual como aquel joven ateo. Yo no quiero nada con Dios y no quiero nada con Jesús. Yo no creo en Él. En otra oportunidad, una señora contaba que su marido incrédulo fue a las conferencias bíblicas no porque quería oír la palabra de Dios o porque quería conocer a Jesús, sino porque quería saber quiénes eran esos creyentes que le habían lavado el cerebro a la esposa. Solamente que el Espíritu de Dios trabajó en el corazón de ese hombre y hoy también está bautizado. Existen personas que fueron agresivas con la verdad, agredieron, insultaron, pero con el tiempo tuvieron que rendirse a Jesús. Este mismo evangelista sigue contando que cuando él era un niño, había una familia que los agredía. Los muchachos de esa familia les tiraban piedras cuando ellos pasaban para camino a la iglesia. Los insultaban. Ahí van los cristianos. Se burlaban de ellos. Y un día, cuando este evangelista visitó una iglesia cercana a la ciudad donde él había crecido, alguien se le acerca y lo mira a los ojos y le dice: ¿te acuerdas de mí? El evangelista le dice: no. Haz memoria, le dice, haz memoria. No me acuerdo, sinceramente no te recuerdo. Pues le dice: ¿te acuerdas de esa familia que se burlaba de ustedes cuando ustedes estaban niños todavía e iban a la iglesia? Que les tirábamos piedras, que los insultábamos. Y él recordó inmediatamente. Le dice: usted era mi vecino,
Y yo era uno de los que le agredía, lo insultaba, le tiraba piedras, se lo estaba diciendo con los ojos llorosos. Y el evangelista le pregunta, ¿y qué estás haciendo aquí? Ahora soy adventista del séptimo día. El Señor de la vida había llegado al corazón de esa familia. Cristo había logrado la transformación. Más adelante Él le cuenta, desde aquellos tiempos nos incomodó a mí eso, a mis hermanos, a mis padres. Cuando dejamos de verlos, tuvimos una conversación. ¿Se acuerdan ustedes de aquella familia? Y así fue como ellos conocieron la iglesia adventista. Toda la familia estaba ahora en la iglesia, bautizados ya, todos bautizados. Allí encontramos nosotros el ejemplo de personas que al principio agredían al Señor Jesús, no querían saber nada de Él, pero con el tiempo el Espíritu de Dios había logrado llegar a sus corazones y los venció, porque el enemigo los tenía poseídos. Estos endemoniados también salieron gritando, aterrorizados contra el Señor Jesús. Yo no sé si tú en este momento estás oyendo este mensaje con otro tipo de interés que no sea conocer y aprender de Jesús. No sé si viniste aquí esta noche por curiosidad o para analizar más palabras acerca de lo que se está diciendo aquí en este lugar. ¿Viniste acaso con un espíritu de contradicción? ¿O viniste con un espíritu agresivo? ¿O viniste con el deseo de insultar? Tal vez hasta de tirar piedras. Pero la verdad es que si estás aquí, en este lugar, entraste en el perímetro, en el área, en el terreno divino, y el Espíritu de Dios ahora va a trabajar en tu corazón. Aquellos endemoniados estaban con miedo. Repentinamente, no eran ellos quienes hablaban. Era el espíritu del demonio dentro de ellos. Porque detrás de todos esos gritos e insultos que las personas muchas veces profieren contra Cristo, no son ellas las que hablan, sino es el espíritu que está dentro de ellos. Y esos espíritus inmundos le dijeron a Cristo: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué crees que ellos dijeron: has venido para atormentarnos antes del tiempo? Porque cuando Cristo vuelva, acompañado de las miriadas y miriadas de ángeles, por segunda vez, ellos serán atormentados, y el diablo lo sabe. El diablo no solamente sabe que será atormentado con la presencia de Jesús, no solamente será atormentado con la salvación de los justos, no solamente será atormentado con su derrota completa, sino también será atormentado con fuego y azufre. Es por eso que ahora el diablo se dirige a Jesús y dice: ¿por qué me estás atormentando antes de tiempo? No llegó el tiempo del fin todavía. El diablo sabe
porque el diablo ya conoce su fin. Él está condenado. Es por eso, mi querido hermano, tienes que ser optimista. No hay un vicio que no puedas vencer. No hay hábito que no puedas dejar. No hay decisión que no puedas tomar a favor de Cristo, porque el diablo está derrotado. El diablo está derrotado. Pudo haberte dominado, pudo haber destruido a tu familia, pero antes o ahora él está derrotado. Tienes que convencerte de eso. El diablo ya está derrotado. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¡Qué pregunta! La presencia de Cristo atormenta a las personas. La presencia de Cristo atormenta, porque cuando Él llega a tu vida, no puedes continuar viviendo erróneamente como hasta ese momento. Atormenta porque cuando no quieres comprometerte con Cristo, su presencia es como una persecución diaria, de mañana, como una persecución de noche, como una persecución en el trabajo. La voz de Dios está siempre incomodando, tocando tu corazón, golpeando la puerta de tu corazón. Por eso la presencia de Jesús atormenta. Más adelante, la palabra de Dios dice en los versículos 30 al 32, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó de un despeñadero en la mar y murieron en las aguas. Cuando los espíritus inmundos entraron en la manada de cerdos, estos no pudieron controlarse a sí mismos y se precipitaron al despeñadero y murieron ahogados en las aguas. Cuando una persona está dominada por el espíritu inmundo, en realidad reacciona como un pobre animal, como un cerdo. Esa pobre persona no tiene voluntades, no tiene control de su voluntad. Esa pobre persona no tiene control de sus pasiones. ¿Y qué es lo que hace el diablo? El diablo conduce a las personas y animales despeñadero abajo. Hay hogares donde el esposo está cayendo porque Cristo no está en su vida. Hay hogares donde los hijos están cayendo despeñadero abajo porque nunca entregaron el corazón a Jesús. Es por eso que yo te digo hoy es el día de decisiones. Hoy es el día de tu decisión. Tienes que entregar el corazón a Jesús. Hoy es el día de la invitación.
Jesús entró en la vida de estos hombres para transformarlos. Jesús entró en la vida de estos hombres para liberarlos, para devolverles la dignidad que la habían perdido. Jesús entró en la vida de estos hombres para sacarlos de los sepulcros y darles vida, porque Jesús es la persona vida, para darles vida de verdad. Jesús también vino a tu casa hoy. Jesús está tocando la puerta de tu corazón y te dice: hijo, quiero entrar en tu vida. Quiero poner en orden las cosas en tu corazón. Hijo, quiero limpiar lo que debe ser limpio. Quiero purificar lo que tiene que ser purificado. Quiero corregir lo que tiene que ser corregido. Si estás esclavizado, Jesús te dice: yo te libero. Si estás desanimado, Jesús te dice: yo te animo. Si estás desesperado, Jesús te dice: yo te doy esperanza. Un día, me estaban buscando los jóvenes adventistas y lograron encontrarme. Yo estaba tirado en una mesa, borracho, porque estaba desesperado. Ya había conocido la iglesia, ya había estado asistiendo casi 10 meses. Había asistido a una campaña de evangelismo. Pero ese día hasta pude haberme quitado la vida. Y llegaron esos jóvenes. Me levantaron y me llevaron a casa. Al siguiente día, yo no recordaba nada. Pasaron los días, fueron nuevamente a visitarme. Me llevaron a la iglesia. El siguiente sábado me estaba bautizando. Gloria a Dios. Jesús me encontró desesperado porque Él va a los lugares remotos, Él va a los lugares distantes y Él va donde hay un hijo de Dios que está necesitado. Jesús ha venido a ti en esta noche. Por eso, ahora, una vez más, voy a pedirte que entregues tu corazón a Jesús. Esta es la hora. Este es el momento para decidirte. El predicador no te está llamando. Es el Espíritu de Dios que está tocando tu corazón. La decisión es tuya.
No más indecisión, no más. Lo voy a pensar. Todavía no estoy preparado. Necesitas correr a los brazos de Jesús. Ya no hay más tiempo que perder. ¿Quién es la primera persona que quiere venir aquí, a este lugar? Especialmente aquel que todavía no se ha decidido a seguir a Jesús. Mañana va a haber un bautismo. Yo quisiera ver a esas personas o a la persona que ya están decididos para bautizarse el día de mañana, aquí en este momento. La decisión es ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El Espíritu de Dios te está llamando. ¿Hay alguien aquí? Amén. ¿Hay alguien más aquí en este lugar? Si no estás con Cristo, estás con el enemigo. Si aún no has pensado bautizarte todavía, pero tienes planes de hacerlo en otra oportunidad, puedes venir aquí al frente. Estaré orando por ti. Israel, come forward. ¿Alguien más? Israel se va a bautizar mañana. Yo sé que habían 1, 2 personas más. Hay uno que no vino esta noche por razones X. Pero alguien más está preparándose todavía. Recuerdo que esa noche yo tuve un sueño. Yo todavía no quería bautizarme. Cuando el pastor hizo el llamado, yo no quería salir al frente. Pero esa noche escuché la voz de Dios. Yo la escuché. Abrí los ojos y quería mirar quién me estaba hablando. No pude verlo. ¿Sabe qué me dijo? Adelante. Tú puedes. Ni corto ni perezoso. Esa mañana yo me levanté y tomé la decisión del bautismo. ¿Hay alguien más? No sé qué puede pasar saliendo de aquí, de este lugar, pero hoy tenemos que entregarnos a Jesús. ¿Hay alguien más? Bien, voy a pedirle a todos que nos pongamos de pie. No sé si vamos a cantar el himno tema. Y si alguien quisiera venir de los presentes aquí al frente, bien puede hacerlo. En la oración hay poder. Si hay alguna necesidad en tu vida, vamos a orar por ti. Gloria a Dios. Querido Padre,
El enemigo trabaja incesantemente en la vida de tus hijos, oh Dios. Pero sabemos que tu Santo Espíritu tiene poder. En Jesús hay vida. Señor, no queremos vivir más en los sepulcros. Queremos estar con la persona vida, con Jesús a nuestro lado. Oh Dios, hay necesidad en tus hijos, pero sobre todo hay una necesidad espiritual. Y queremos sentir tu brazo poderoso, Señor, para poder caminar siempre junto a ti. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús.